Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. La verdad es que la mayoría de los padres no cuenta con la economía para una atención integral. ¿Qué tanto pudiera ser que el papá también lo esté sufriendo? A lo mejor incluso hasta más, pero Sí. por esta cuestión cultural en el que el hombre no debe llorar, el hombre debe de ser el fuerte, el hombre es el que debe tener el carácter. ¿Cómo le puedes decir a un papá lo que está ocurriendo y qué es lo que se tiene que hacer de una manera metafórica, simbólica? De las preguntas obligadas en las primeras consultas cuando hago este tipo de diagnóstico siempre es el qué va a poder hacer. ¿Va a hablar? ¿Va a caminar? No sé. No, el 100% de las madres medidas está en depresión grave, ¿sí? No hay un factor de una que lo sea. ¿Qué pasa en la relación en parejas o en la familia después de que se hace diagnóstico de un trastorno neurológico a algún miembro de esta familia? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños. Y en este caso, tenemos que hacer hincapié en que aunque el podcast es, o precisamente porque el podcast es para cómo mejorar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en los papás. Necesitamos que los papás estén bien para que ellos puedan ayudar a sus hijos. Y no es algo egoísta, yo siempre les he dicho, tienes que estar bien tú. Ese es el primer paso para que tú puedas ayudar a tu hijo. Creo que es un tema sumamente importante y del cual no se habla mucho. Y por eso, en esta ocasión, quiero que hablemos de esto. Para eso tengo una invitada excepcional, buenísima, que la primera vez que la oí hablar, de verdad dije, la tengo que invitar para que todo el mundo la oiga hablar. Es la maestra Cristal de la Luz Muñoz Carrillo. Ella es psicóloga clínica por la Universidad del Centro de México. Tiene un doctorado en educación, maestría en terapia familiar por la Universidad del Centro de México. Tiene varias especializaciones como TDA en adultos y niños, diplomados como en autismo y terapia cognitivo-conductual, muchos cursos, certificaciones en crianza positiva en el hogar, por ejemplo, por la UNAM. Y además de todo esto es investigadora y una de sus ramas importantes ahorita en investigación es precisamente este tema, la parentalidad postdiagnóstico y neurodivergencias. Además, una persona muy activa, tiene varios proyectos como Psicomorfosis, que es un proyecto en el que ella ve la forma de divulgar psicología, cultura y artística. Hay otro proyecto que se llama Psicomorfa, que es una revista de psicología internacional, y uno muy interesante que también tiene que ver con este tema que se llama Descalzos. Es una comunidad de acompañamiento en parentalidad y diagnóstico neurodivergente. Es autora de cuentos terapéuticos, diseñadora de talleres y conferencista internacional también. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad sé que es Gracias a ti. Difícil que puedas hacer un espacio en tu agenda para poder estar aquí con nosotros, pero muchas gracias. Siempre se puede para esto. Muchas gracias. Y sobre todo, sí, por tu interés en ayudar a los papás después de este tipo de diagnósticos, ¿no? Que a todos nos puede impactar de manera diferente. Y sí estoy convencido que necesitamos que los papás estén bien para que puedan ayudar a los niños, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que haciendo como hincapié en lo que, como abriste esta charla, no es un elemento egoísta, es el primer paso. Exacto. El primer paso que se tiene que dar, lo cual es nuestra divulgación, es nuestra lucha, de ahí nace la investigación. Primero porque yo soy madre de niños neurodiversos, tengo 2 hijos TEA y un niño TDAH, yo soy autista grado 1, y después de muchos años de estudio, de todo esto que les acaban de narrar, que es la trayectoria, realmente significa la búsqueda de poder tener los pasos o los lineamientos para después de un diagnóstico. Y el primero es, papás, primero son ustedes, porque ustedes van a ser los pilares del equilibrio, los que van a mover todo el eje de todo lo que sigue después de un diagnóstico. Y eso es importantísimo remarcarlo, es lo que casi nadie dice. De acuerdo. ¿Sí? Me gustaría empezar
si nos pudieras hablar un poquito de cuáles son las primeras emociones que tiene un papá o una mamá en el momento en que se les hace el diagnóstico de que su hijo tiene algo neurológico. Híjole, yo lo digo de una manera muy, muy metafórica. Uso mucho la metáfora para hacerme entender. Es como si la tierra se partiera en 1000 pedazos, así. Es una aturdición que es, créanme, he entrevistado a muchísimos papás, muchísimos. Y primero es como un mutismo interno, no hay nada. Pero después vienen todas las preguntas de un futuro inexistente, pero sumamente catastrófico. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Con quién tenemos que ir? ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder hacer su vida bien? ¿Va a ser un adulto funcional? ¿No va a ser un adulto funcional? ¿Nos va a alcanzar? Porque esto también daña gravemente el nivel económico. Claro. O sea, atender de la manera que se debería de atender, lo que es propicio, cuesta mucho dinero. Claro. Y si tomamos en cuenta nuestras condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, la verdad es que la mayoría de los padres no cuenta con la economía para una atención integral, porque no nada más las neurodivergencias, o sea, hablamos de cualquier situación que tengan con un hijo, ¿sí? Los tratamientos son integrales, claro. ¿sí? Se tiene que tener a un grupo de especialistas para que la persona que está siendo atendida tenga como más núcleo y probabilidad de desarrollo óptimo. Pero si vemos que el promedio de sueldo es 1,400 pesos, ¿cómo, Pepe? O sea, eso es imposible. No, es imposible, ¿sí? Entonces, imagínate el estrés, o sea, el estrés, la depresión, la ansiedad. A mí me preguntan, ¿en cuánto tiempo se puede ver eso? El cambio. Si tú haces una prueba antes del diagnóstico y postdiagnóstico, a la semana, tú ya puedes ver un desgaste significativo a nivel mental, a nivel neuroquímico también. Descienden muchos los neurotransmisores. Sí, claro. Sí, total. Entonces, miedo. Sí. Y miedo a lo que no sabemos, ¿no? O sea, miedo a lo que va a venir. Así es. Digo, este podcast, aunque va dirigido a papás, también lo escuchan muchos de mis alumnos de medicina, médicos de primer contacto, pediatras, etcétera. ¿Hay alguna forma en que los médicos podamos dar este tipo de noticias de una mejor manera? Digo, a veces no hay una bonita forma de dar una mala noticia, pero sí lo podemos hacer de mejor o peor manera. De repente es muy difícil, ¿no? Yo les cuento mucho la anécdota de un compañero neurólogo que me platicó que le tocó hacer el diagnóstico de autismo en hijo de un amigo de él, de unos amigos de él. Se les hizo el diagnóstico con todas las de la ley y después ya no los volvió a ver y después se los encuentra en una fiesta y le dijeron, es que ¿sabes qué? Estamos enojados contigo. Dijeron, ¿pero por qué? Pues es que tú nos dijiste que nuestro hijo tiene autismo. Y luego es que fuimos a pedir muchas opiniones y todos nos dijeron lo mismo. Y entonces, pues es que tú fuiste el primero que nos lo dijo. O sea, el problema no fue el diagnóstico, fue cuando se los dijeron. Y yo estoy seguro que él lo conozco, es mi amigo, es un excelente ser humano, excelente médico. Sé que se lo dijo de la mejor manera posible, pero a veces no hay forma de que te den una manera bonita de dar una mala noticia, ¿no? También depende mucho de tú cómo estás emocionalmente en ese momento, independientemente de cómo te lo digan. Pero bueno, ¿tú crees que hay algunos tips, algunas recomendaciones de cómo nosotros podríamos dar este tipo de noticias de una mejor manera? Claro que sí. De hecho, eso es uno de nuestros mayores trabajos de divulgación. Trabajar con psicólogos operantes en este ramo, que también hay muchas deficiencias de preparación. O sea, estudiar un diplomado no es suficiente para la atención. Sin embargo, también los médicos e incluso nutriólogos, todos los que tienen contacto con este tipo de población, se les recomienda que estudien algo relacionado con trauma complejo, ¿sí? Porque esto es lo que se desarrolla. O sea, si vamos a llamar qué es lo que pasa después del diagnóstico, la gente genera un trauma, ¿sí? Tanto en el niño por los tratos, porque todo el periodo diagnóstico también es desgastante para las personas que están siendo diagnosticadas, pero también para el padre, ¿no? Y esto es inmediato, o sea, no es algo que va a ser a posterior, se va a ver toda la consecuencia
postdiagnóstica que ya está comprobada, pero se les recomienda que tengan este tipo de diplomados, este tipo de estudios. Cuando el médico que se encarga de dar el aviso, el resultado o todas las consecuencias que hay, porque el autismo, por ejemplo, el TDAH no viene solito. Exacto. Quisiéramos que viniera solito, ¿no? Pero no viene solito, viene con otros problemas correlacionales, ¿no? Ajá. Derivados de la genética, etc. Bueno, cuando se preparan bajo este contexto, hay un tipo de diálogo que es específico para este tipo de situaciones. ¿Sí? El diálogo socrático, ahorita tenemos en psicología, pero la psicología está abierta a toda el área clínica, toda el área donde trabajan el área de la neuropsicología, ¿sí? Toda esta área puede entrar, que es las terapias de tercera generación. Médicos como tú, nutriólogos, pueden tomar cursos, por ejemplo, de ACT o DBT, que pueden ayudar de una manera sumamente hermosa a poder dar a través de un camino de comprensión y de empatía con las palabras precisas, llevar a los pacientes escuchas, que son los padres, ¿sí? A recibir esto de la manera más amable. No significa que no van a sentir. Claro. Significa que van a sentirse acompañados. Y eso es lo que la mayoría, si tú me dices, yo tengo 10 consultantes de papás, 9 no se sienten acompañados por su médico. Uh-huh. Sí, el trato es frío, lo que estamos acostumbrados a recibir. Y eso es lo que tratamos de cambiar a través de la divulgación y a través de todo lo que hacemos, ¿no? Tratar de compartir con los médicos y todas las personas que operan alrededor de estos pacientes, sería recomendable que tuvieran este tipo de estudios para poder ser más cercanos. Ok. Entonces, mencionaste, así como para dar tips así más puntuales de aquí a que vayan a tomar el curso. Trauma infantil, Ajá. sí, que ahorita ya antes era muy inaccesible, era muy costoso, pero ahorita ya es accesible, sí, y terapias de tercera generación, en específico, ACT, sí, terapia de acción y compromiso, que es maravillosa, es hermosa, y DBT, ¿no? Que es como para pacientes complejos. ¿Por qué? Porque vas a tratar con papás que se van a hacer complejos. Ok. ¿Y qué tipo de recomendaciones les dan en este curso? Digo, mientras van a tomar el curso, o por si en algún momento no pueden ir, sí, o algo, ¿qué consejos les puedes dar? Si mañana tienen un paciente con estas características y mañana tienen que hacer un diagnóstico de este tipo, ¿qué consejos les puedes dar? Siempre trata de ponerte en su lugar, ¿sí? En la entrevista, ser empático. claro, en la entrevista clínica tenemos la obligación, todos los que nos dedicamos a esto, a tener cierta información sobre la vida del paciente, uh-huh, ¿sí? A veces no tenemos esa información y se nos hace muy fácil dar recomendaciones inaccesibles, claro, ¿sí? Como recomendar lugares, cuestiones así, donde el papá te está escuchando, pero está diciendo, tengo que dar al banco, tengo que hacer esto, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo voy a poder atender a mi hijo, no? Cuando tú tienes información, ¿sí? Clínica, ya establecida de los pacientes y vas a dar un diagnóstico, nuestra obligación es ser adaptativos a la causa. Uh-huh. Cada familia es específica, claro, y ese es nuestro error. Claro. O sea, el error de todos los que nos dedicamos a esto es que generalizamos y eso es un gravísimo error, claro, porque cada familia tiene una necesidad específica. Diferente, claro. Entonces, esto es, y siempre a través de lo que estás narrando, darle una explicación bajadita de nivel. Uh-huh. Es decir, ellos no tienen una formación médica, una formación psicológica. ¿Cómo le puedes decir a un papá lo que está ocurriendo y qué es lo que se tiene que hacer de una manera metafórica, simbólica, amable, para que ellos, la mayoría se queda con dudas, para que, claro, ellos se vayan, sí, con este malestar, que el malestar no es malo, el malestar puede ayudar a solucionar, así es, sí, pero satisfechos de que su médico está ahí, porque el médico que los está atendiendo va a ser su compañero durante un largo proceso. De acuerdo. Sí, okay, o sea, son compañeros. Entonces, tienes que tener una muy buena relación con tu compañero porque se miden resultados, se hace estadística, se hace análisis funcional y tu médico tiene que estar al tanto de todos los avances, no nada más si le sirvió o no le sirvió el medicamento. El médico no nada más tiene esa función. De acuerdo. Oye, ¿cuáles son los primeros cambios que se dan en la dinámica familiar después de que se hace un diagnóstico de este tipo en un miembro de la familia?
Híjole, los problemas de pareja. ¿Sí? El primer cambio que hay en la dinámica. Sí, y es un cambio sumamente severo, fragmentario. Nosotros le decimos fragmentario, ¿sí? Se pueden medir a través de un mes, a través de 2 meses, al trimestre. Ya hay problemas severos de pareja. Conforme va avanzando el tiempo, como están tan concentrados en la problemática del infante, ¿sí? Se desatienden totalmente. La pareja Entre ellos. Sí, si tú le preguntas más allá a los papás de tus consultantes pequeñitos, ¿cómo están como pareja? Yo te puedo jurar que la mayoría está mal. ¿Sí? El nivel de sexualidad se anula totalmente. El estudio que nosotros hicimos es que esto es un hallazgo sumamente importante y esto es, qué bueno que tengo este espacio y que tenemos estos espacios para poderlo decir, ¿no? El 100% de las madres medidas está en depresión grave, ¿sí? No hay un factor de una que no esté ahí. La mayoría está en depresión grave, ¿sí? Los papás están en depresión moderada o media, pero porque hay una diferenciación, el papá es el que sale a trabajar y tiene más vínculo relacional. La mamá, siendo hoy todavía única cuidadora o la principal cuidadora, sufre más impacto. Entonces, la intimidad, la sexualidad, cuestiones físicas empiezan a aparecer. Por ejemplo, las madres empiezan a tener complicaciones muy severas de salud. Se aumenta de peso, sí, hay problemas de ansiedad severos, de depresión severo, de cuestiones gastrointestinales, o sea, no, el impacto es gravísimo, es algo que no se visualiza porque todo está centrado en el niño, pero los papás tienen problemas muy severos correlacionales postdiagnósticas que no son atendidas. Exacto. Y tú ahorita mencionaste que todo esto es postdiagnóstico, pero yo he llegado a percibir que también desde antes de que lleguen ya, o sea, desde antes de que se les dé el diagnóstico, ellos ya traen un proceso, ¿no? Desde antes del diagnóstico. ¿Cómo se vive este proceso cuando empiezan a sospechar que hay algo en el kinder les dijeron, o la suegra dijo, o alguien empieza a hacer comentarios y entonces, o la misma mamá empieza a notar? ¿Cómo se vive este proceso de que empiezas a sospechar que hay algo hasta que te dan el diagnóstico? Híjole, yo lo llamo como el proceso dual, porque es agónico. La mayoría de los papás, en sí, la mayoría de las mamás, que son las que son más, tienen un vínculo más cercano, el papá es observacional, pero tiene otro papel en el desarrollo, saben que algo no está bien, que algo no va bien. Ajá. ¿Sí? Lo sabemos, ¿sí? Instintivamente, ¿no? Pero siempre existe el autoengaño, que es la fe mediática. Yo les digo, es tu fe mediática, ¿no? Nadie quiere aceptar y nadie quiere que su hijo tenga algún problema. De acuerdo. Sí, nosotros no nos embarazamos o no tenemos hijos con la ilusión de que tenga algún problema. Claro. Sí, entonces hay una estadística de aceptación. A veces la aceptación se prolonga muchísimo porque no nada más es el factor de pareja, sino es todo lo que influye a través de la pareja. Abuelos, hermanos, sobrinos. O sea, todos los opinólogos, ¿no? Todos los que opinan sobre, no, sí, es normal y no es normal. Entonces, cuando escuchamos, la mayoría lo hacemos, ¿sí? A los demás no le hacemos caso a nuestra observación primaria. Ajá. Y es ahí cuando ya llegan con 3 años de sospecha, ¿sí? A consulta y ya perdimos 3 años de camino de atención. Sí, claro. ¿No? Hazle caso a tu instinto, ¿sí? Lo que tú observes, mira, más vale que te digan, no, señora, está exagerando. Exacto. Papás están exagerando, a que hayas perdido como 3 años de habilidades que puedes adquirir, claro. ¿No? Entonces, siempre es, hazle caso a tu instinto. No hay nadie que conozca mejor a tu hijo que tú. Claro. Nadie, claro. ¿no? Y sí, esto que mencionas, lo he observado muchísimo. Las mamás, cuando llegan, muchas veces sí te das cuenta que ellas ya saben, pero al mismo tiempo quieren que no sea cierto, ¿no? O sea, yo sé que hay algo, pero no quiero que sea cierto. Entonces, llega a pasar que si tú das un diagnóstico, o ya fueron con alguien más que sí les dio el diagnóstico correcto, pero buscan a alguien más a ver si esa otra persona les dice lo que ellos quieren oír. Lo contrario. Exactamente, ¿no? Entonces, aunque ellos saben que hay algo,
tienen todavía la esperanza de que alguien les diga que no es cierto lo que ellos están observando, ¿no? Así es. Y eso es cuando viene el enojo, que es muy natural. O sea, cuando tú mencionas, ¿no? Que se molestan con el neuropediatra o con el psiquiatra, ¿no? Que les da o con el psicólogo. Sí, ¿no? o las maestras también. Si las maestras los mandan al neurólogo, llegan hablando mal de que es que la porque mi hijo, ¿no? dijo. Y el problema, nosotros que estamos en el sector también de reeducar al sistema educativo, ahorita hay un problema sumamente severo en esa cuestión, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente capacidad de capacitar a todos sobre esta temática, que aún es desconocida, ¿sí? Aún es poco abordada como se debería. Entonces, imagínate cuánto más pueden estar padeciendo como los papás, ¿no? En esta situación. De acuerdo. Y mencionabas tú ahorita cómo se distribuye de manera diferente, ¿no? Las cargas emocionales y todo entre papá y mamá. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? ¿Cómo se distribuye esta carga en la pareja? Inicialmente, Pepe, o sea, es algo bien complejo porque inicialmente estamos así. La carga materna es sumamente 80%, superior. Sí, no, más. Fácil, más. Sí, un 90%. Sí, porque no nada más la mamá es la que tiene más daños colaterales porque es la que tiene que renunciar hoy, en esta etapa de nuestra vida, al trabajo, a los ideales, sueños, proyectos, etc. También tiene que estar funcionando en el hogar, o sea, también tiene que lavar, planchar, hacer de comer, es la que asiste a las terapias, es la que asiste a las consultas, es la que se encarga de la medicación, la de regular las crisis, etc. ¿Sí? El papá está a cargo de otro sector que no es menos importante, pero que es tampoco, no es bien visualizado, es el entorno de proveer la economía suficiente para que no falte todo esto que se tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, también llega a casa y encuentra una mujer devastada, sumamente cansada, ¿sí? Entonces, hay un desencuentro total, claro, un abismo. Claro. Entonces, sí hay una diferenciación. Lo que se está tratando de hacer, que eso es la meta, es tratar de capacitar a la parentalidad para que ambos puedan compartir roles de cuidado, para que puedan propiciarse descanso, ¿sí? Para volver a tener como este reencuentro, no de la pareja, ese no es nuestro objetivo. La pareja se va a reencontrar cuando el individuo y cuando el individuo sí se trate en sí, porque cada quien tiene su etapa de duelo. Tiene su etapa de aceptación, tiene su etapa de aislamiento, tiene su etapa de indiferencia y no los puedes poner luego al mismo tono. Eso es ruptura. Exacto. Tienes que irlos entonando, sí, y recuperando individualmente para que pueda haber un reencuentro familiar. Porque estamos hablando de la pareja, pero existen también parejas que aparte del niño que tiene un diagnóstico, tiene más hijos. Claro, los hermanos. Sí, y entonces también existe el abandono. Claro. Sí, el hacer aparte al hermano porque sanos. Sí, claro, porque tiene más necesidades, claro. Y entonces toda la familia se fragmenta, toda. Oye, estaba pensando ahorita que dices de esta diferencia entre el papá y la mamá. ¿Qué tanto pudiera ser que el papá también lo esté sufriendo? A lo mejor incluso hasta más, pero sí, por esta cuestión cultural en el que el hombre no debe llorar, el hombre debe de ser el fuerte, el hombre es el que debe tener el carácter, lo tenga como silenciado y que incluso pueda ser peor, o sea, que a lo mejor el no expresarlo, de repente estalla la bomba y sí está igual o más deprimido que la mamá y la ansiedad de no poder acompañarlo a las terapias, la ansiedad del dinero porque causa mucho problema y todavía no lo puedo decir, no lo puedo expresar porque soy hombre. ¿No será también esto lo que da esa impresión? Acabas de decir algo que nosotros encontramos como parte de los objetivos de estudio, ¿no? Particularmente se hace muy insensible la parte de la paternidad. Exacto. Y eso es un gravísimo error. De hecho, lo que salva al hombre es la relación que tiene con el exterior. Si el hombre llega a perder el trabajo, ¿sí? Sería catastrófico. Claro. Sí, por supuesto. Lo que acabas de decir es asertivo. Sí, el hombre está contenido por deber social. Ajá. No significa que el hombre esté mejor. O que no le importe, ¿sí?, que el niño esté mal. Es correcto. No hay indiferencia. El hombre, y voy a ser muy clara en esto, tiene que solventar y contener
hijo, hijos y a la esposa que está en un estado crítico. Dime si eso no es estresante. Economía y aparte todo lo que le dicen que no hace bien. Y no expresarlo. Sí, y no expresarlo. No puedes hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta consultoría, cuando vienen, lo que más nos preocupa, de hecho te puedo decir que se quedan más en parentalidad cuando vienen, los únicos que se quedan en terapia son los hombres. Sí, las mujeres desisten, se van. Yo hoy tengo más pacientes masculinos, hombres, padres. Mira, interesante. Sí, claro, y eso lo puedo comprobar, ¿eh? O sea, que hacen transformaciones y que hacen cambios de vida y que vuelven a hacer ejercicio, que han llorado desesperados porque no hay, ni siquiera hay un círculo parental, paternal para los hombres. Uh-huh. No hay círculos de ayuda, no hay nada para las masculinidades, ¿sí? Y eso es un gravísimo error porque los hombres tienen índices más elevados de suicidio. Exactamente. ¿Sí? Y es terrible, o sea, que no lo expresen y no lo digan, no es que dicen que no lo estén sufriendo. Y que no tengan la oportunidad de tratarlo, Pepe. Exacto, o sea, es una injusticia eso. Totalmente, ¿no? Totalmente. Porque, o sea, ya, ¿cómo yo voy a llegar y llorar? ¿Y cómo voy a llegar a quejarme? ¿Y cómo voy a llegar...? O sea, y la culpa, tienen que tragar todo. ¿Sabes? Y la culpa, claro. O sea, la culpa generada por las demandas diarias, ¿no? Que eso también es importante que se explique y se diga. Dijiste que lo primero que se altera en la dinámica de la familia es la relación de pareja, ¿no? Sí. La intimidad. ¿Hay alguna forma en la que se pueda recuperar esto? Nos explicaste ya que no es luego, hay que llevar un proceso, pero ¿cómo se puede ayudar a estas parejas que ahorita están viviendo esta separación de la intimidad y esto a que la traten de encontrar otra vez? Yo siempre desde mi área es atención psicológica especializada. Fíjate bien a lo que va esto. No vayan a terapia de pareja común. Ustedes no están teniendo un problema por infidelidad, por esto, por lo otro. Es un caso específico que conlleva varias rupturas que tienen una especificación, ¿sí? El psicólogo que te trate tiene que entender qué vía es la que estás tratando, qué es lo que te duele, cuál es tu lado de injusticia, todo esto que no tiene nada que ver con que tengas chamba o no tengas chamba, tiene que ver con que tu hijo está pasando por un proceso difícil y esto fragmentó a la pareja y esto declinó y tuvo consecuencias. Entenderlo y explicarlo bajo este modelo terapéutico, bajo un modelo terapéutico común, no es funcional. Por eso los papás también están muy, muy desesperados, porque van acá, y no psicólogo. Ven ninguna mejoría. No hay avance. No funciona. Sí, no funciona. De hecho, empeora más, porque los ponen a hacer técnicas como vayan y cenen. No, o sea. No tienen ganas, quieren dormir. Necesitan dormir. Claro. Ponles la dinámica de uno y uno, ¿no? O sea, que uno duerma un día y otro duerma un día y después que se hayan recuperado, ya sácalos a cenar, ¿no? Dales esta interacción y herramientas. Eso es lo que necesitan. Atenderse psicológicamente es vital, pero también médicamente. Soy del criterio personal, esto es mi criterio personal que se basa en los estudios obtenidos, es que es recomendable que tengan ayuda psiquiátrica inmediata, ¿sí? Preventiva o posdiagnóstica ya con sintomatología. Claro. ¿Por qué? Porque se va a presentar. O sea, es imposible que no se presente. Claro. Entonces, ¿para qué te esperas a que sea un problema si ya sabes que va a haber? O sea, si tiene todos estos factores de riesgo, así es. Mejor actúas antes de que haya un problema. Así es. Yo después de neuropediatría o psiquiatría me los derivan inmediatamente y el primer paso después de la primera cita es tienes que ir con médico. ¿Sí? Sí. Y como yo mido estadísticas, o sea, todo eso lo tienen que traer para tener comunicación con el médico directo, cómo van, qué es lo que están notando. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre estar vivo o no. Y sé que me sueno muy dramática, ajá, pero no es así. No, es la realidad. O sea, si ustedes escucharan lo que dicen los padres en consulta, entenderían el nivel de sufrimiento que padecen. Claro. Así es. Y cuántas ideas de esta índole no surgen todos los días en ellos. Y es muy evidente, cuando yo toco este tema en la consulta, tiro por viajes lloran. O sea, bueno, las mujeres, el papá se la aguanta porque, insisto, no quiere decir que no le estés sintiendo. Así es. Pero cuando toco esto y ustedes cómo están y
se sueltan llorando. O sea, en el primer momento que tocas una fibra de esas es suficiente para que veas que efectivamente hay un problema, que el hecho de que no se hable no quiere decir que no existe, ¿no? Al contrario, va a ir creciendo más si no se habla. Así es. Y aparte porque tenemos esta cultura del no mostrar, de cómo tu papá, o sea, el que está sufriendo es tu hijo, tú tienes que mostrarte fuerte, claro. ¿sí? Y eso es una cuestión que es un llamado a la sociedad, o sea, los papás tienen que tener un derecho a expresión, o sea, el sufrimiento manifestado es un sufrimiento que se puede manejar y erradicar. El dolor siempre va a estar ahí, siempre te va a doler tus hijos, o sea, el dolor es una parte natural del proceso de la vida, del ser humano. El sufrimiento sí se puede manejar, sí puede trabajar, se puede erradicar. Y ese es el propósito, ¿no? Que sí les duela, pero que lo vivan con una calidad de vida saludable, ¿sí? A que todo el tiempo y todo el proceso lo pasen sufriendo. Y el primer paso es aceptarlo. Totalmente. Y la aceptación no es fácil. Claro, no es. No, es por un eso camino largo. Es el primer paso difícil. Totalmente. ¿No? Creo que la mayoría de las complicaciones con los tratamientos infantiles, desde la psicología, desde la neuropediatría, es la no aceptación parental. ¿Sí? No aceptación de la condición en realidad. Y a propósito de esto, ¿nos podrías hablar un poquito de lo que es el duelo del hijo idealizado? ¿A qué se refiere este término que se me hace muy interesante? Ya no manejamos como el concepto, pero sí lo voy a tratar porque es lo más simple para que se entienda, ¿no? Nosotros cuando tenemos una relación de pareja y fincamos un matrimonio, la mayoría de los seres humanos siempre proyectamos a futuro. Siempre queremos que las cosas sean como las planeamos, desde la boda, tu vestido, los que planean los hijos, cómo te vas a embarazar, cómo quieres que sea el baby shower, la revelación del sexo, etc., ¿no? Todo eso lo tenemos planeado, el color, todo, ¿no? Cuando te dicen que estás embarazado y embarazada, ¿sí? Por supuesto que tienes expectativas de la vida, claro. ¿Sí? Si eres médico, te gustaría, bueno, mi padre era médico y siempre quiso que sus hijos fueran médicos, ¿no? Ninguno le salió médico, ¿sí? Cuestiones así. Siempre tienes como a quién le voy a heredar y estoy haciendo esto para mis hijos y te los imaginas. Cuando rompen totalmente el esquema de lo que tú creías que iba a ser, ¿sí? Por supuesto que nosotros anteriormente le llamamos la muerte del hijo simbólico, ¿sí? Dicen, ¿cómo voy a matar? Sí, tienes que matar a ese hijo que idealizaste. Que ibas a tener. Porque si no llevas a cabo esa muerte simbólica, jamás vas a tener la capacidad y las herramientas y el amor de ver lo que sí tienes, ¿sí? De ver lo que sí creaste. Que no se parece a lo que tú idealizaste, no significa que no sea valioso. Significa que es diferente y lo diferente no es malo. No es malo. Sí, claro. No es malo, porque no sabes si no te hubiera salido con alguna condición, no sabes si hubiera sido un delincuente o un psicópata. Sí, claro. ¿No? Porque los elementos genéticos, por Dios, sí. Es la lotería genética, te puede salir de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, cuando les haces entender esto, que es un proceso, ¿sí? Obviamente hay una renuncia, híjole, severísima, porque la mayoría de los papás presionan al hijo. Esta es una de las demandas neurodivergentes. Yo siendo parte de esta comunidad, es a los hijos no se les cambia. Lo único que tienes que hacer como papá es darle la herramienta para que optimice su vida. Y la mayoría de los papás que meten a los hijos a tratamiento es con la idea, Pepe, de que los van a cambiar. De que los van a mejorar. De que se les va a quitar un poquito el autismo, el TDAH. ¿Sí me entiendes? Todo este tipo de pensamientos que aunque no te lo expresen como haciendo tú un médico, ¿sí? Lo ves en la desesperación de la dinámica, ¿sí? Y música, y esto, y se tiene en cuenta que todos los autistas son genios, no es cierto, ¿sí? Entonces los sobreexplotan en actividades que no son en realidad para el beneficio del hijo, sino es una necesidad disfrazada parental para que tu hijo parezca más normal. Sí, y eso es lamentable. Eso es muy, muy triste.
Entonces yo se los explico en la consulta como que llevas toda tu vida planeando una ida a la playa. Entonces te compraste el traje de baño, aprendes a ir a nadar, pero llevas toda tu vida planeándolo. O sea, no es que lo estoy planeando de aquí a un mes. Que les digo también es que tú a tu hijo lo tienes aquí desde antes de estar embarazada. Tú ya tenías un hijo aquí. Entonces lo estás planeando desde hace muchos años. Tu viaje a la playa, el mejor viaje de tu vida, va a ser calor, shorts, bronceador. Y de repente apareces en un bosque. Así es. ¿No? Y me gusta porque tú misma dijiste, no es que sea malo, es diferente. Ajá. No llevas lo que tenías preparado, no llevas chamarras, no llevas lo que necesitas para estar bien en un bosque, pero entonces tienes que aceptar que no vas a estar en la playa, pero que un bosque también puede ser muy padre, va a tener diferentes retos, puedes disfrutar muchísimo, en la nieve puedes esquiar, puede tener 1000 cosas padrísimas, pero no es la playa, es el bosque. Entonces tienes que cambiar tu idea y aceptar que estás en el bosque y sacar lo mejor que puedas de estar en el bosque y vivir feliz en el bosque. Totalmente. ¿No? Y se puede vivir maravillosamente. Claro. Sí, cuando realmente se exploran las habilidades de condiciones, que son condiciones, por eso no son enfermedades, que hay correlaciones adversas, por supuesto, pero estamos hablando en específico de esto, ¿sí? Pues véanme, o sea, voy a terminar mi doctorado, ¿no? Claro. O sea, y cuando tienes un padre o una madre que te acompaña en tu diferencia, ¿sí? Y cuando te contiene en tu diferencia, que todos somos diferentes en realidad. Todos. O sea, manejamos más conceptos. O menos, pero... Sí, claro. Sí. Creo que tienes más probabilidad de criar hijos sobresalientes y felices. De acuerdo. Que ¿Sí? ese es el punto, ¿no? Así También es. Tener claro cuál es tu objetivo como papá. Así es. Con todos tus hijos, no con uno que tenga un diagnóstico o no. Tu objetivo es que sean felices e independientes, lo más posible que se pueda, ¿no? Así es. Entonces, si tienes ese objetivo claro, entonces sabes hacia dónde o cómo vas. Así, ¿no? Es. ¿Qué más da si es médico o no? Tal vez es un gran artista. Claro. Sí, y si es un médico y está frustrado y no es feliz, yo no lo quiero médico. Es correcto, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que se trabajan en la parentalidad, que conlleva este duelo, que es no nada más renunciar al hijo que idealizaste, sino a todas las expectativas de devolución que nosotros creemos que el hijo tiene que hacer hacia con nosotros. Claro. Honrar nuestro nombre, honrar nuestra trayectoria, o sea, no. Así, nuestra obligación es crear y criar a seres humanos buenos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Leales, seres humanos bondadosos, ¿no? De acuerdo. Y cuando tenemos otras expectativas, creo que sobrepresionamos los procesos terapéuticos y médicos. Creo que desviamos el verdadero camino objetivo, y el origen. Y eso, lejos de ayudar, afecta empeora muchísimo toda la ¿no? problemática. Hace los tratamientos larguísimos, los tratamientos psicológicos larguísimos. Los avances son estadísticamente semestrales y te va bien. O sea, no va por ahí. Cuando tú aceptas la diversidad de tu hijo, cuando aceptas la diferencia y la abrazas y la presumes, por supuesto, también, le das algo que el mundo le va a quitar de seguro, que es la seguridad. ¿Sí? El mundo es cruel. Sí. ¿Sí? Lo que tenemos que... Porque esa es la realidad. No vamos a decir que el mundo es muy bonito, Pepe, porque será engañar a la audiencia y eso sería, pues, en contra de mi ética. Claro. El mundo es cruel, ¿sí? Pero si tú como papá o mamá, le das la herramienta de la seguridad, de proyectarse y de amarse tal cual es, sí, que yo lo digo muy bonito, pero no es fácil. No, sí, claro. Sí, porque tienes que combatir un montón de cosas, claro. Sí, tiene una herramienta de seguridad que va a necesitar, sí, ante el estigma, ante la burla, ante la discriminación. Me encantaría decir que México tiene un futuro prometedor. Estamos en el camino. Estamos trabajando duro, muy duro. Pero la realidad es que nos falta mucho, ¿sí? Claro. Y hay que preparar a los chicos para esto, claro, ¿sí? Claro. Para que tengan oportunidades óptimas en la vida. De acuerdo. Oye, y evidentemente no todas las parejas terminan en separación, no todo acaba siendo fracaso. ¿Hay algunos datos, algunas características que tú hayas visto en común en las parejas que lejos de separarse se puedan unir y que puedan crecer juntas? Algunos de estos como factores de buen pronóstico que tú cuando decís esta pareja le va a ir bien porque tiene A, B, C. Sí. La mayoría
si no es que todas, no puedo generalizar, pero sí la gran mayoría sí piensa en separación. Ajá. ¿Quién sí tiene éxito y por qué tiene éxito? Ajá, eso. Sí, la pareja que aprende a volver a ser amigo. ¿Sí? Es que empezar por ahí. Empezar otra vez por la amistad. La amistad, por la incondicionalidad. ¿Pero esto era que ellos ya eran buenos amigos antes del diagnóstico o sea, esta característica de ser buenos amigos la tenían ya antes de que tuvieran el diagnóstico? Fíjate que en cuestiones postdiagnósticas ni siquiera es relevante si la tuvieron con anterioridad, porque como hay un barrido mental, emocional, para nosotros es una fortaleza, para ellos es una tragedia, pero para nosotros es una fortaleza, porque los puedes enseñar a construir una nueva relación. No es recuperar, llegan nosotros y queremos recuperar nuestra relación. No, mátenla. ¿Sí? Sí, una nueva y diferente. Nueva y diferente, 000, ¿no? O sea, renueven totalmente el constructo porque tú no vas a volver a ser la mujer que él conoció. Jamás, jamás vas a volver a hacerlo. Y eso también es el duelo de sí mismo. Claro. Y tú jamás vas a volver a ser el hombre que ella conoció. Sí, ya no son ellos. Enamoró, sí, claro que no. Ya hay una fragmentación, ya hay una pérdida. Y después de las pérdidas hay cicatrices, hay heridas que no puedes volver a hacer. ¿Sí? Tienes tu esencia primaria y con esa puedes construir en tu tiempo presente una relación óptima de amistad. Las parejas que aprenden a ser amigos, a comunicarse de manera efectiva, afectiva, con empatía, a ser equipo, tienen totalmente más del 60% de probabilidad de que esto tener funcione. Éxito al final. Totalmente. De salir bien al final del camino. Al final del camino. Pero... Así es. Que se atiendan, ¿sí? Y que sean empáticos con sus atenciones mutuas, ¿sí? Eso es, o sea, propiciar, estimular la atención de ambos. O sea, eso es importantísimo. Y el tercer factor es el retomar sus proyectos personales. Así, en esta orden es como se tiene que tomar. La pareja, amigos. Sí, claro. Luego. Atenderse. Atenderse. ¿Atenderse te refieres yo a mí o yo a ella? Yo a mí y yo a ella. Okay. O sea, imagínate, ¿no? O sea, en mi caso, subí 15 kilos después de mis gemelos. ¿Y a qué horas tengo permiso de hacer ejercicio? Ajá. ¿Por qué no bajas de peso, no? Ajá. ¿A qué horas tengo permiso de hacer ejercicio? Tengo un montón de consultantes, bla, 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 bla. Esto pasa con todas las madres de familia o padres de familia. Bueno, ¿qué tal si mi esposo llega y me dice, ¿qué crees? Tú haz lo que quieras, estos 30 minutos yo me encargo. Sí. O, ¿qué crees? Mira, llegaste de consulta y te adapté tu colchoneta y tu esto para que puedas entrenar aquí. Ajá. Eso es ser amigos. Okay. Sabemos que tenemos dificultades para que te vayas a un gimnasio, ajá, pero yo te promuevo la herramienta para que te puedas dar salud, ¿sí? O viceversa con el papá, ¿no? Sé que no trabajo, sé que estás muy presionado económicamente, pero yo soy muy buena haciendo pasteles. ¿Y qué crees? Tengo mi comunidad de mamás en la terapia, bla, bla, que puedo vender la rebanada de pastel. Sí, y si gano 500 pesos, pues ya mínimo exacto, te ayudo con esos 500 pesos. Para el medicamento, para una terapia. Sí, exacto. ¿No? Y eso es ser amigos. Los amigos, cuidarse mutuamente individualmente. Atenderte tú y a la pareja. A tu pareja. ¿Y el tercero dijiste? Y el tercero, por sobre todas las cosas, bueno, viene en conjunto, es tener la habilidad de poder volver a ser pareja, ¿no? A reconstruir esto. O sea, tener bien claro cuál es el camino que van a andar juntos, el acompañamiento. No hay de otro. Me gusta, muy bien, padrísimo. Tratar como de ajustar tus expectativas sin perder la ilusión o la fe, o sea, ¿cómo puedes, o como profesional, cómo puedes acompañar a los papás a que puedan tener una expectativa real y no crear falsas expectativas sin que pierdan la fe de lo que pueden llegar a ser o a tener? Híjole, la semana justamente hablaba de este tema, abordándolo sobre las praxis, ¿no? Como profesional no puedes darte el lujo de atender sin papás, ¿sí? En mi caso, yo no doy una terapia a pequeños si no está uno de los padres presente, ajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padre tiene que aprender cómo se hace para que replique.
¿sí? Tiene que operar de esa manera. Esa es la ética que nos tiene que manejar. Y segundo, tienes que medir junto con el papá, ¿sí? Esa es la fórmula para que un tratamiento sea viable, ético y responsable. Y donde tú como papá puedas ver cómo opera la persona que está atendiendo a tu hijo, aprender esa herramienta, replicarla en casa, reforzarla, ¿sí? Y tener un anclaje de medición. ¿Qué significa esto? El papá observa, contribuye con la terapia, porque es lo que se tiene que hacer. La mayoría de la gente no lo hace. El niño entra y el terapeuta están afuera esperando y no aprenden nada, ¿sí? No hay un análisis funcional conductual, que eso es lo que nosotros los analistas hacemos, ¿no? Le entregas a papá una estadística que es o una tarea semanal donde el niño aprende y el papá te refiere a qué nivel aprendió. Es la única manera en que el papá puede ver reflejado, porque a veces hay retrocesos. Tenemos avances y luego hay retrocesos y esto es así. Pero si el papá aprende, acompaña y aplica, imagínate cuánto no se potencializa el sistema terapéutico. Por supuesto que eso implica que se hagan independientes también de los terapeutas. Claro, que es su objetivo y también. Por supuesto, pero la mayoría no lo hace. La mayoría quiere tratamientos prolongados eternos, porque también es una de las cuestiones que estamos luchando para cambiar, ¿no? Porque no nos conviene que los papás aprendan, porque eso implica que no hay pues una entrada económica para los profesionales, que eso es justamente lo que estamos tratando de hacer, capacitar al profesional para que integre a la familia. Esto no es un problema del niño, esta es una problemática familiar, ¿sí? Que se tiene que atender de esa manera. Eso baja mucho los índices de ansiedad, promueve mucho los avances infantiles, o sea, se trabaja de una manera trabajar con tu médico, o sea, darle un informe completo de cómo son sus reacciones, conductas, todo eso, porque el médico, pues, no lo ve más que una vez al mes, ¿sí? Y no basta una consulta para que la mamá te diga, sí, mire, doctor, pasó esto, pasó lo otro. Tú, como psicólogo operante, tienes que entregarles informe para que el médico también pueda medir su rango de lo que está haciendo como tratamiento, ¿no? Entonces, el involucrarse los papás en la terapia les ayuda a no tener falsas expectativas. Totalmente. Y a seguir trabajando porque sigues viendo que va mejorando, totalmente, ¿no? porque erradicas totalmente esta opinión de es que este psicólogo no está sirviendo, es que este centro no está sirviendo, porque efectivamente no está sirviendo. Exacto, ¿sí? Porque no hay una integración, porque no hay ningún centro que integre, no lo hay. De las preguntas obligadas en las primeras consultas cuando hago este tipo de diagnóstico siempre es el ¿qué va a poder hacer? ¿Va a hablar? ¿Va a caminar? No sé. Pues no. No sé si sí o si no, ni cuándo. Lo único que sí sé es que si hacemos todo como se recomienda, el pronóstico, las probabilidades de que nos vaya mejor son más. Así es. ¿No? Pero si va a caminar o no, les digo, a veces pues tampoco sé con quién se va a casar, si va a ir a la universidad o no. Correcto. Entonces no sé, porque depende de un montón de cosas. Lo que sí les recomiendo es que hagamos todo lo que sabemos que sí funciona para que él esté mejor, ¿no? Así es. Cuando te preguntan, porque también me preguntan mucho, ¿va a poder hablar? Pues mira, hablar no lo sé, pero podemos enseñarlo a comunicarse, ¿sí? Y eso es tu objetivo. Es un cambio. Que se comunique. Claro, ¿Cómo se va a comunicar? Bueno, pues que hay un lenguaje de señas funcional que no nada sirve para los sordos, también sirve para la gente neurodiversa no hablante. Claro. ¿Sí? O sea, eso es altamente funcional, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas para enseñar a comunicarse, ¿no? Pero hay preguntas que son muy ambiguas, que no tienen respuesta. Y los papás tienen que tener, sería recomendable que aceptaran que no hay respuesta para todo, como en la vida. Exacto. Sí, la vida es así, ¿sí? No hay respuesta para todo. Si no estuviéramos tú y yo aquí. Claro. Sí. Muy bien. Hoy nos podrías dar algunas estrategias prácticas que los papás pudieran aplicar a partir de hoy para poder gestionar o manejar mejor sus emociones? Sí, creo que aprender sobre regulación emocional a todos los que estén pasando por un camino diagnóstico, que apenas estén en el camino o que ya estén en el postdiagnóstico, es aprender regulación emocional es el primer efecto primario que tienen que tener. O sea, el cómo puedo entender lo que estoy sintiendo, no evitarlo, porque la evitación es lo primero que me hacen. Claro. Evitar, comprender la emoción, ¿sí? Que es
yo creo que lo que casi nadie hace. Eso obviamente con ayuda terapéutica también se puede autogestionar, ¿eh? O sea, también es autogestionable, ¿no? La terapia es una mentira que es para todos, ¿sí? Eso tampoco es una realidad, pero es lo más recomendable. Regulación, sobre todo comunicación. Si no la tienes con tu pareja, no te dejes de comunicar con tu mamá, con tu amigo, con tu colega, con tu padre. O sea, la gente se aísla, entra en un mutismo, ¿sí? O sea, es un encierro tanto social como interno, ¿sí? Y eso es devastador. No te dejes de comunicar, expresa lo que sientes. ¿Por qué? Porque también pedir ayuda es parte del proceso. Aprender a pedir ayuda es parte del proceso. Aquí es donde entra la red de la familia, los amigos, las comunidad, redes sociales de alguna manera. La comunidad, los grupos parentales, los grupos de contención. O sea, hay un montón, bueno, no tantos como necesitamos, pero sí hay algunos, opciones. digamos. O sea, hay algunos que funcionan bastante bien. Aunque no lo creas, esto que estás haciendo, ¿sí? Es una vía de contención, ¿sí? Es hablar de lo que no están solos. Es correcto, de que hay alguien que está trabajando por divulgar, por decir lo que nadie dice. Es parte fundamental del apoyo colectivo, del apoyo social, de la reestructuración social. Entonces, todo este tipo de pedir ayuda es algo que tienen que aprender a hacer. Y ahora sí digo, tienen que, porque es una obligación y un derecho. Pedir ayuda es parte del proceso, porque me encantaría decirles que solos van a poder, pero no pueden solos. ¿Sí? Es importante no descuidar el aspecto social, entonces también, ¿no? Es una de las mayores áreas afectadas. Entonces, ¿sí? Aceptar la emoción. Reforzar sus redes sociales. Totalmente, sí, de contención, sobre todo, y no se dejen de comunicar. O sea, hablarlo, siempre hablarlo. No importa que hables de la misma problemática siempre. O sea, la gente que te ama. Las veces que sea necesaria. Las veces que sea necesaria. Porque la gente piensa que es una carga posteriormente. Sí, los papás piensan que hablarlo conlleva una carga mayor para los familiares, y eso es lo que a nosotros nos problematiza muchísimo la atención, porque no nada más tienes que atender depresión, sino un montón de pensamiento catastrófico, ya con mucha negligencia de operación de autocuidado, que es bien difícil de reparar. En la mayoría de los casos, Pepe, así de severa está la situación, los padres terminan teniendo más médicos de apoyo personal que los hijos. Sí, terminan yendo con endocrinólogo, con gastroenterólogo, con psiquiatra, con psicólogo, todo eso, ¿sí? Entonces, el callarse conlleva a un precio de vida incalculable. Entonces, esos son los agentes primarios. Busquen comunidad. Eso es bien importante. Sí, papás similares que comprendan la situación similar. Sí. De manera muy interesante esto que mencionas de la socialización, es como dentro de los pilares fundamentales de una vida sana en general. Sí. Y yo también les hago muchísimo hincapié a los papás porque es fundamental y no le damos la importancia. Yo siempre quiero aquí darle importancia al sueño, al dormir bien. Sí. O sea, si ellos no cuidan su sueño y su calidad de sueño, tienen que hacer, yo sé que no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero si no lo priorizas, menos va a ser. Entonces tienes que darle importancia a dormir bien, porque si no duermes bien, ya no rendiste bien, vas a estar mal con la pareja, vas a estar mal en el trabajo, vas a estar mal en todo. Entonces tienes que buscar la forma de intentar dormir bien para poder estar bien al día siguiente, ¿no? Y lo que mencionabas tú hace rato también, el ejercicio. O sea, yo sé que no vas a poder ir a nadar porque te toma 3 horas el ir y venir a nadar, pero con que te salgas a caminar 30 minutos al día, eso hace la diferencia. La alimentación, tienen que cuidar su alimentación y no por si subes de peso o no, cómo te ves, sino porque es fundamental para que tu cerebro funcione bien y tengas buenas emociones, es lo que comes, ¿no? También es correcto. Muy importante. Y algo que también no se menciona, pero es común que caigan en adicciones. Alcoholismo es una adicción. O sea, no estoy refiriendo a drogas ilícitas. No. Me refiero a drogas lícitas. A lo socialmente aceptable. A lo socialmente aceptado, ¿no? Que se refugian en el alcohol. Cuando el alcohol lo primero que va a ser empeorar todo. Vas a gastar más. En la nicotina. Vas a dormir menos. Vas a tener mucho más problemas. Entonces, el alcohol, lejos de ser una ayuda, va a ser otro problema, ¿no? Entonces, no traten de refugiarse en ese tipo de
fugas equivocadas o de... Que es la tendencia, ¿eh? Exactamente. Y también por lo que tú dices, porque es socialmente aceptado. Está bien que vayas y tomes y te pongas borracho cada 8 días. No está bien en ningún sentido. Estás gastando, te estás afectando tu cerebro. Entonces hay que procurar no caer en esas tentaciones también, ¿no? A mí me encantaría. Bueno, eso sería el menor de los problemas. Lo que pasa en este tipo de situaciones es que tienen un alcoholismo silencioso. Exacto. O sea, necesito tomarme 3 o 4 copas para anestesiarme, ¿sí? Para poder dormir, para poder tener funcionalidad, pero esto se vuelve una rutina que se hace un problema severamente complejo de atender, ¿sí? O sea, el alcoholismo silencioso es el problemático. Claro. Y lejos de ayudarlos a dormir mejor, duermen peor. Peor, sí. Y lejos de poderse contener, peor, porque explotan y están más desfrontalizados. El tabaquismo, o sea, el alcohol tiene como más muestra en cuestión a sintomatología porque hay cambio conductual, pero el tabaquismo, la mayoría de las mujeres son farmacodependientes, claro. ¿Sí? Necesitan todo el tiempo estar con tranquilizantes para poder operar, cuando a través del MinFund, a través de otras cuestiones que te cuestan muy poquito tiempo, que son ejercicios regulatorios, puedes obtener el mismo beneficio, ¿no? Pero eso es una realidad, todos los problemas que eso trae, es una realidad. claro. O sea, la mayoría de los papás sí tienen una fuga, claro. ¿Sí? Para poder sobrellevar esto, pero es porque no hay tampoco un modelo de atención. Es una falsa salida, ¿no? Así es, no hay un modelo de atención específica para esta población. Muy bien, padrísimo, me está gustando muchísimo todo lo que nos estás diciendo ahora. Si pudieras dar un solo consejo, uno solo, a unos papás que les acaban de hacer un diagnóstico de este tipo, ¿cuál sería? Híjole, lo voy a decir a mi estilo metafórico. Yo tenía 6 años y me acerqué con mi papá preguntándole quién era Dios. Y mi papá tardó no sé cuánto tiempo, fue un ratito, no fue mucho. Se acercó 2 libros que hoy conservo con mucho amor. Uno de Darwin y la Biblia, ¿no? Y me dijo, léelo. Lo suficiente para entender y para tomar la decisión que tú decidas de saber quién es Dios. Y el consejo que les doy es, amen y acompañen a sus hijos. En los peores momentos y en los mejores momentos, son una proyección magnífica de lo que son ustedes como padres. Y nuestro único propósito de vida es amarlos. Eso es, ámenlos. El amor, el verdadero camino del amor, es la aceptación total del ser. Cuando tú dices que amas a tu hijo, por ende, la aceptación total se tiene que dar en automático. Y eso es parte del aprendizaje de reconstruir un nuevo concepto del amor. Eso es mi único consejo que yo me atrevería a dar. Amen a sus hijos como me amaron a mí. Creo que es una gran vertiente de oportunidad para poder cambiar al mundo. Cristal, muchísimas gracias. Me fascinó esta plática. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieren saber más de ti, dónde te pueden encontrar, de tus proyectos, dónde te pueden encontrar. Mira, yo tengo una única fuente de divulgación porque es para lo único que me alcanza la vida, que es mi única red social que es altamente funcional, que es Facebook, es Psicomorfosis Cristal Muñoz, que es ahí donde tenemos nuestros programas, la conferencia, las transmisiones y Descalzos, que también funciona como parte de este mismo canal. Así están en Facebook como Descalzos también. Descalzos también. Cristal Muñoz y Psicomorfosis Cristal Muñoz. Son un mismo criterio, es divulgación científica, artística y cultural, y nos dedicamos a divulgar todas las investigaciones que hay en nuestro país y a nivel Latinoamérica. Entonces todo se graba, se expone y todo se publica. Nada de lo que hacemos cuesta. Todo lo hacemos a nivel gratuito, o sea, somos una persona que estamos a pro de. Entonces, cualquier duda, pues pueden mandarme mensajito y escribir. Por supuesto, tenemos toda una línea donde está, por supuesto, estás tú ahí, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, de colaboradores, porque nuestro propósito es ahorrar el camino difícil y poder darles a los papás un camino más accesible para diagnósticos dentro de ética y con dignidad.
Padrísimo. Muchas un placer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por este espacio. Y gracias a todos ustedes por su interés en ayudar a los niños a que alcancen su máximo potencial físico, mental y emocional. Síganos en nuestras redes, inscríbete a mi canal de YouTube como Dr. Pepe Vizoso, inscríbase a nuestra sociedad de NASGIO, síganos en TikTok, Facebook, Instagram y recuerda, ayúdalos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.